que me escuchen bien. Cualquier consulta, Adrián o Freddy o Fabricio van a estar pendientes en el chat. Vamos a comenzar el curso. Bueno, quería primero darles la bienvenida. Mi nombre es Víctor García Belaunde y lanzamos la convocatoria con Piero Galloso en la Amazonía Escéptica para formar un grupo de investigación que intente investigar qué es una pseudociencia, definirlo, construir un instrumento para poder medir el estado pseudocientífico, del pensamiento pseudocientífico en el país, y después de ver los resultados, diseñar estrategias para proteger a las personas de estos engaños. Venimos hace ya varios meses investigando esto. Yo de manera informal he estado hace varios años combatiendo las pseudociencias, informando sobre cómo es el método científico y qué métodos uno podría seguir para identificar estas pseudociencias, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Va a haber una charla al principio introductoria sobre la parte 1 y después vamos a pasar a las preguntas. Y al final del curso van a tener que hacer un ensayo sobre una pseudociencia, ¿no? El curso consta de 4 partes, ¿no? La primera parte es una parte introductoria. Vamos a hablar sobre lo que es la filosofía, lo que es la ciencia y la pseudociencia. Vamos a definir cada uno de esos conceptos y después vamos a ver específicamente la diferencia entre ciencia y pseudociencia y cómo identificar cada una de ellas, ¿no? Después la segunda parte va a ser sobre el pensamiento sesgado, que es una de las dimensiones del pensamiento pseudocientífico que vamos a ver ahora. Después el pensamiento mágico y finalmente cerramos con el pensamiento cacocientífico. Pues se presenta el ensayo y de ahí, si hacen un buen ensayo y todo, de ahí vamos a seleccionar al grupo editorial. Vamos a seleccionar un grupo que se va a dedicar únicamente a la investigación de las pseudociencias para publicar, porque ya la Sociedad Secular Humanista del Perú va a lanzar una revista. Ya tenemos una casa editorial, estamos publicando un primer libro, pero también se abre la posibilidad de una revista indexada que va a comenzar a salir, digamos, en un par de semanas, y el proceso de indexar la revista puede demorar un mes o un mes y medio. Entonces, en eso estamos. Bueno, entonces, ustedes han pasado primero por un primer filtro, que es el cuestionario, un formulario breve con el cuestionario, que aplicaron algo de 250 personas, y después los que han confirmado han sido algo de 150, no sé cuántos entren actualmente al curso. Y de ahí, digamos, sí, el curso lo que va a hacer es enseñarles lo que hemos aprendido en todos estos meses de investigación exclusivamente sobre pseudociencias para construir el primer test de pensamiento pseudocientífico, ¿no? Entonces vamos a intentar dar los conceptos fundamentales para que estar todos al mismo nivel y a partir de ahí contribuir cada uno desde su área de expertise a la investigación en las pseudociencias, ¿no? Entonces, ya no voy a hablar del 5G, ¿no? De todos los mitos que hay sobre el 5G, ¿no? Que el 5G, las ondas, suprime el sistema inmune, ¿no? O sino que activa el virus, ¿no? Hay también las versiones de que el 5G activa el coronavirus, ¿no? Y hay una correlación, ¿no? Inclusive se ha presentado una correlación de las zonas donde hay más 5G y donde hay más internet y más antenas, hay más coronavirus. Bueno, esa es una correlación, no es una causalidad, porque es normal que en los lugares más cosmopolitas, en los centros de las ciudades, haya más infecciones que en el campo, donde normalmente no hay tantas antenas o tan buena conexión a internet, ¿no? Entonces eso es confundir correlación con causalidad, ¿no? Entonces el mito de los 5G es parte de todo este grupo de pseudociencias, ¿no? Entonces, ¿qué son las pseudociencias, no? ¿Qué son y cómo nos afectan? Ese es el título del curso, son 4 sesiones, estamos en la primera, que es hoy día justamente, y de ahí la segunda parte va a ser el siguiente jueves a las 8 también, con Freddy Jaimes. Después la tercera parte, el
jueves subsiguiente vamos a examinar el pensamiento mágico con Fabricio López, que tiene una tesis de pensamiento mágico en el Perú, que es algo muy extraño, muy escaso. Espero que haya más estudios como ese. Y después yo voy a cerrar con el pensamiento caco-científico, que es un concepto que se ha construido específicamente para el test, y vamos a ver de qué se trata. Entonces, primero, ¿qué es la filosofía? Vamos a intentar diferenciar qué es la filosofía de lo que es la ciencia y la pseudociencia, ¿no? Porque son tres ámbitos que yo creo que es importante zanjar una división epistemológica, ¿no? Bueno, hay cosas que tal vez ustedes ya sepan, pero igual es bueno que mencionarlas. Y al final pueden hacer preguntas si es que consideran que las definiciones no son las adecuadas y valdría la pena pues, ajustarlas, ¿no? Entonces, la filosofía, bueno, primero la etimología, ¿no? Filosofía significa amor a la sabiduría, de filos, y sofía, ¿no? Filos es amigo, es un tipo de amor amical, es distinto del amor erótico, ¿no? De eros. Filosmu, en griego, por ejemplo, es amigo mío, ¿no? Y sofía es sabiduría, de ahí viene el nombre Sofía, si tienen alguna amiga que se llame Sofía o si alguno del grupo se llama Sofía. Entonces, es un amor de tipo filial, no erótico, hacia la sabiduría. Pero la etimología normalmente no está relacionada, a veces difiere, la definición etimológica difiere de la definición conceptual actual, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de homofobia. La palabra homofobia etimológicamente significa temor a lo semejante, ¿no? Que es absurdo. Etimológicamente hablando tendría que ser homosexualfobia o algo así. Pero el uso de la palabra ha determinado que sea temor o odio a los homosexuales. Pero la etimología no es correspondiente, ¿no? Y así van a haber muchas ocasiones en que el concepto ha evolucionado y se ha separado de la etimología, ¿no? Entonces, en San Marcos, siempre yo estoy en San Marcos, siempre los estudios comenzaban por etimología. Era como que ya tienes que comenzar, si vas a hablar tal concepto, tienes que comenzar necesariamente por etimología, ¿no? Yo me acuerdo que cuando hice mis estudios en Australia y yo comencé, pues como buen samarquino, comencé con la etimología, ¿no? Y me dijeron, ¿pero para qué? O sea, ¿qué sentido tiene comenzar por etimología? ¿Para qué? ¿No? Anda al concepto actual o al concepto que quieras defender. Esto es ripio, esto acá no es substancial, ¿no? Claro, de ahí descubrí que existe la famosa falacia etimológica, que es la que usan, por ejemplo, muchos religiosos al decir que por ejemplo, matrimonio viene de mater, que es madre, y por lo tanto tiene que haber reproducción, ¿no? O sea, tiene que haber una madre en el matrimonio para que pueda llamarse matrimonio. Claro, yo me pregunto, es una falacia etimológica, ¿no? Y es muy fácil de refutar, o sea, inclusive si nos tuviéramos que ceñir ese concepto, no aplicaría a los heterosexuales, a las personas perfectamente heterosexuales, que son estériles, ¿no? Entonces no te podrías casar si no produces hijos, eso es lo que está diciendo, o si no tienes la posibilidad de producir hijos, que es absurdo, ¿no? Nadie va a prohibir a los estériles, ¿no? Bueno, que se casen. La filosofía es el estudio de las preguntas generales y fundamentales. Pueden llamarlo también preguntas esenciales, ¿ya? Sobre la existencia, o sea, nuestro lugar en el mundo, el sentido de vida, ¿no? Se puede llegar a un sentido filosófico de la palabra. Un segundo. Perdón, tengo a mi gato jugando con esta pelotita. Bueno, entonces, la filosofía hace preguntas sobre la existencia, sobre el sentido de la existencia, sobre el sentido del conocimiento. ¿Es el conocimiento posible? Uno puede conocer algo al 100% o es el conocimiento algo inalcanzable, ¿no? Esas son preguntas, digamos, del plano epistemológico, ¿ya? Sobre los valores, ahí entra la filosofía moral o ética. Sobre la razón, ahí entra, por ejemplo, la rama de la filosofía que es la lógica. Sobre la mente, también se le llama filosofía de la mente. Sobre el lenguaje puede ser también filosofía, tiene mucho de lógica, pero también hay filosofía del lenguaje, ¿no?
Entonces hay varias ramas en la filosofía, ¿no? Pero a menudo intenta tratar esas preguntas fundamentales sobre la existencia, el conocimiento, los valores, sobre cómo funciona la mente, la razón. Básicamente abarca todo, ¿no? Entonces, estas preguntas a menudo se plantean como problemas para estudiar o resolver el medio mediante el uso correcto de la argumentación y el razonamiento, ¿no? Los sistemas filosóficos no dependen de pruebas empíricas. No existe laboratorio en filosofía. Normalmente la filosofía no depende de la prueba empírica. Puedes tú construir un sistema perfectamente filosófico únicamente utilizando la razón. También el sistema filosófico no requiere de las matemáticas. Normalmente la filosofía no incluye matemáticas, aunque unos filósofos matemáticos no necesariamente tiene que entrar a la filosofía, o sea, tiene que entrar a las matemáticas a la filosofía, ¿no? En cambio, en la ciencia sí, pues en la ciencia se necesita la conexión con la parte empírica, necesariamente, y también, la conexión con las matemáticas, con los números, ¿no? Entonces, la ciencia es el enfoque sistemático para administrar el conocimiento sobre cómo funciona el mundo, utilizando el método científico, es decir, generar hipótesis y teorías a través de la observación y de pruebas. Tenemos la ciencia, que tiene un enfoque sistemático para adquirir conocimiento sobre cómo funciona el mundo, utilizando el método científico, es decir, generar hipótesis y teorías a través de la observación y las pruebas, ¿no? Entonces, en filosofía uno tiene normalmente una idea, ¿no? A la gente se le ocurren ideas y el proceso es el mismo. Se te ocurre una idea y en filosofía intentas probarla racionalmente, ¿no? Cumpliendo ciertas reglas, intentando no caer en contradicciones, por ejemplo, ¿no? Si al principio del texto sale A igual a B y de ahí al final dices que A es distinto a B, hay una contradicción. El sistema tiene que ser consistente y lógicamente consistente, ¿no? Pero también tiene que tener una conexión con la realidad, tiene que ser falsable, tiene que haber una manera de probar esta hipótesis. Entonces, se te ocurre una idea y la formulas como una hipótesis, y esta hipótesis tiene que tener la posibilidad de ser falseada mediante la prueba empírica, y la recolección de esa prueba empírica tiene que ser mediante datos, ¿no? Entonces, la tecnología se desarrolla utilizando descubrimientos científicos y la ciencia depende de la tecnología para promover esas ideas. Entonces, hay una conexión directa entre la ciencia y la tecnología. La ciencia provee el marco teórico, el enfoque, ¿no? Para poder entender los experimentos, ¿no? Para poder entender lo que uno está viendo. Sin teoría atómica no se va a entender lo que sucede en el átomo. Entonces las ciencias desarrollan paradigmas a partir de las teorías, y ese paradigma te ayuda a interpretar la prueba empírica que es recolectada a través de los datos, ¿no? Entonces, los objetivos de la ciencia son aprender más sobre el mundo y satisfacer nuestra curiosidad natural, y posiblemente usar este conocimiento para el mejoramiento humano, ¿ya? Entonces, claro, lo ideal es utilizar, la ciencia no es algo a la cual se le puede echar la culpa, ¿no? A mí me da risa cuando le echan la culpa a la ciencia. En realidad le están echando la culpa a los científicos, ¿no? Cuando se cae un avión, no le puedo echar la culpa a las leyes de la aerodinámica. Uno le echa la culpa, o uno siempre descubre la falla humana. O sea, las leyes científicas no fallan, o por lo menos son consistentes. Si fallaran, quiere decir que no está bien construida, que no es una ley universal, o que es un milagro, ¿no? Que es algo que no se puede probar, ¿no? Entonces, lo más probable es que haya un problema ahí con la ley. Entonces, uno no puede construir tecnología sin teoría, o sea, salvo que sea por accidente. Tiene que haber algún tipo de marco teórico para poder enfocar y ver la realidad. Por ejemplo, a la hora que tú utilizas un lente de largo alcance, como un tele, ¿no? de esas cámaras, si el objeto está muy cerca, no lo vas a poder enfocar. Vas a tener que cambiar de lente para poder observar esa realidad a ese nivel. Y eso pasa siempre, ¿no? En ciencia tienes que saber qué teoría utilizas.
Si vas a querer entender lo que sucede en el mundo muy pequeño, vas a tener que usar un lente, o sea, vas a tener que poner una teoría cuántica para poder entender lo que está ahí, ¿no? Con Newton no vas a poder entender lo que pasa a nivel muy pequeño, en el microcosmos, ¿no? En el microcosmos se requiere un lente para poder verlo. No solamente un lente para poder verlo como sea el microscopio, sino una teoría para entender qué está pasando en ese nivel. Una teoría que puede ser una teoría atómica o inclusive una teoría cuántica para saber qué está sucediendo adentro del átomo o con las partículas subatómicas, ¿no? Igual, si queremos ver las estrellas, no la podemos ver o por lo menos las estrellas muy lejanas o estructuras muy lejanas como galaxias, no se van a poder observar bien, salvo la galaxia de Andrómeda, que se ve como una nebulosa, y por eso se requiere de telescopios y de una teoría astrofísica para entender qué está pasando. Con una teoría astrofísica uno puede descomponer la luz y saber de qué están compuestos esos gases o esas estrellas, ¿no? Entonces los objetivos de la ciencia son aprender sobre el mundo y satisfacer nuestra curiosidad natural y posiblemente usar este conocimiento para el mejoramiento humano, ¿no? Como he dicho. Entonces ya hemos hablado sobre lo que es la filosofía. La filosofía utiliza la lógica y la argumentación para construir una teoría consistente, pero no requiere de laboratorio, no requiere de la prueba empírica, ni tampoco requiere de las matemáticas y de la medición en general. La ciencia utiliza todo lo que utiliza la filosofía, los principios de no contradicción, el cuidado con la argumentación, pero añade la necesidad de la prueba empírica, que debe ser recabada preferentemente mediante instrumentos de manera objetiva, y esos datos tienen que ser procesados por una buena matemática, ¿no? Es un poco lo... entonces ya más o menos saben la diferencia entre ambas, ¿no? La filosofía no tiene laboratorio, pues, ¿no? Después, la pseudociencia es un sistema de creencias que intenta ganar legitimidad usando los adornos de la ciencia, pero que no cumple con la metodología rigurosa y los estándares de evidencia que son las marcas de la verdadera ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a una mona que se viste de seda, por así decirlo, ¿no? A alguien que se cuela a la reunión, que no paga la entrada a la fiesta y quiere pretender ser parte de la fiesta, ¿no? Entonces, los sistemas pseudocientíficos o sistemas de creencias pseudocientíficos se estructuran en torno a adornos, conceptos de la ciencia, pero a la hora que los analizas, a la hora que te das cuenta, ¿no? A la hora que conoces bien la teoría, puedes develar que está utilizando malos conceptos, que está asociando teorías que no corresponden y que a veces mete cuestiones que son infalsables, ¿no? Que no se pueden probar ni siquiera bajo el método científico. Por ejemplo, que alguien posea un alma inmortal o que alguien sea la reencarnación de un alma pasada, ¿no? ¿Cómo tú puedes probar que alguien no es la reencarnación de Tutankamón, ¿no? Si viene alguien y me dice que es Tutankamón reencarnado, o sea, ¿cómo yo puedo probar eso? Entonces, la ciencia no tiene un método para poder hacerlo. Entonces, esa teoría se convierte en una teoría infalsable, ¿no? La teoría de la reencarnación, hasta que alguien pueda probar algún mecanismo mediante los métodos de la ciencia, ¿no? Igual pasa con la teoría de Dios o la teoría de las almas, ¿no? Son infalsables. Teorías falsables son cosas como la homeopatía, por ejemplo. La homeopatía se puede probar, y ha sido probada varias veces que es falsa, que no tiene ningún componente activo. Pero otras pseudociencias no se pueden probar. Por ejemplo, nadie puede probar la existencia de los chakras, ¿no? Porque son indetectables, aparentemente bajo ningún instrumento. Uno tiene que creer que existen nada más, ¿no? Entonces, los promotores de las pseudociencias a menudo adoptan el vocabulario de ciencia describiendo conjeturas como hipótesis, teorías o leyes, ¿no? Proporcionando evidencia, entre comillas, ¿no? De la observación y testimonios expertos también, ¿no? O incluso desarrollando lo que parece ser modelos matemáticos de sus ideas. Inclusive, no es común, pero se puede mandar a presentar modelos matemáticos, pero a la hora que uno escarba un poco estos modelos se da cuenta que no hay un sustento, ¿no? Yo me acuerdo que una de las primeras personas que expuse como pseudocientífico, Gustavo Durant, que era presidente de la Red Nacional de Divulgadores Científicos, premiado por el Estado como divulgador científico, y resultó tener una tesis falsa, ¿no? Y los pusimos en mi programa y después lo investigaron
y acabó en la cárcel por tráfico de terrenos. No solamente traficaba con las ideas, sino también traficaba con las personas, aparentemente, ¿no? Pero, bueno, acabó en la cárcel por prisión preventiva, ¿no? Que es algo con lo que no estoy de acuerdo, pero bueno, sucedió, ¿no? Entonces, es importante poder someter las ideas a estos expertos, pero expertos de verdad, no entre comillas. En su momento yo pensé que lo que decían era cierto, aparecía en los periódicos, aparecía que tenía una tesis que explicaba por qué el universo se estaba acelerando, proponía una nueva tesis o una nueva teoría sobre cómo funcionaba la gravedad, que se tornaba repulsiva a altas velocidades, y me lo recomendaron de muchos aspectos. Tuve una primera entrevista con él y avalé esas ideas. ¿Por qué? Porque yo no sé de relatividad y no pude leer la tesis porque no entiendo de fórmulas de relatividad, pero en ese momento, una vez que salió la entrevista, me escribió un colega colombiano que estudia astrofísica, Santa María, y me dijo: oye, esa tesis es falsa, ¿no? Entonces investigué un poquito, se la mandé a otras personas y resultó ser falsa, y esta persona había engañado a todo el mundo y había quedado como un genio durante décadas, ¿no? Entonces es importante identificar, comenzar por las personas que tienen una influencia importante en nuestra comunidad y desmentir su pseudociencia antes de que llegue a escalar tanto como pasó con ese señor, ¿no? Entonces, en pseudociencia no existe un intento honesto de seguir el método científico. Eso es importante, ¿no? Proporcionar predicciones falsificables o desarrollar experimentos a doble ciego. No hay un intento. Normalmente estas pseudociencias funcionan como en el dragón del garaje de Carl Sagan, ¿no? Carl Sagan tenía este ejemplo. Imagínense que yo tengo un dragón en mi garaje. Entonces, claro, si yo le digo esto a alguien, esa persona me diría: pero dame pruebas, podemos tal vez ir a verlo. Y yo dije: no, porque es invisible. No se puede ver el dragón porque es invisible. Bueno, tal vez se pueda, digamos, poner agua en el piso para que cuando camine deje huellas, y ahí comprobamos que está el dragón. No, pero porque si ponemos agua en el piso, el dragón es muy liviano y va a flotar sobre el agua, no te vas a dar cuenta. Entonces podemos rociar polvo, y el polvo, cuando caiga sobre su lomo, nos vamos a dar cuenta de la forma del dragón. No, el polvo es muy fino, el polvo va a pasar a través del dragón y no lo vas a poder detectar, y así, ¿no? Al final, el dragón del garaje es una idea infalsable. Y las pseudociencias se van a apoyar con malas explicaciones de la ciencia, pero también a la hora que uno quiere comprobar la falsedad o la veracidad de esa teoría, se topa con esta pared de que es infalsable, que no puede producir predicciones, que no hace buenos experimentos, ¿no? Porque si se pudiera hacer un buen experimento a doble ciego, como se hizo con la homeopatía, se comprobó que era falsa. Y si no se puede hacer ningún experimento para comprobarla, entonces la teoría es infalsable. Bueno, entonces tenemos ahí los tres conceptos, ¿no? Filosofía, ciencia y la ciencia camuflada, la ciencia que aparenta ser ciencia pero que no lo es, ¿no? Entonces, acá están las diferencias. La ciencia siempre está buscando por nueva evidencia, tiene una revisión de pares muy, digamos, rigurosa. El test, por ejemplo, que vamos a construir, lo van a realizar todos los mejores pares que podamos del país, los mejores psicólogos, para que nos den sus opiniones sobre cómo mejorar el estudio. Toma en consideración todos los descubrimientos previos a la teoría, lo que es el marco teórico. O sea, una buena teoría científica, antes de ser propuesta, tiene que pasar por toda una revisión de teorías afines, para de ahí sacar una mejor base para justamente proponer esta nueva idea, ¿no? Invita el criticismo. O sea, un verdadero científico intenta que lo critiquen, sobre todo los expertos, y soporta esa crítica. O sea, la buena ciencia o las buenas teorías deberían soportar esa crítica, ¿no? Los resultados son verificables, eso es importante, que puedan ser verificables, y eso significa que también pueden ser replicables, ¿no? Entonces, si los resultados se verifican y el marco teórico y todo el estudio está bien hecho, entonces eso significa que puede ser replicado, y si se replica varias veces, si es consistente con otras teorías que se sabe que son ciertas, entonces surge una nueva teoría. Eso es importante, ¿no? Las teorías aplican a un campo reducido.
Siempre es así. Por ejemplo, alguien dice que descubren la cura al cáncer, ¿no? Y es un solo medicamento, ¿no? Es bien poco probable que un solo medicamento cure el cáncer. Probablemente hayan muchos medicamentos necesarios para distintos tipos de cáncer, como es actualmente. La quimioterapia es un cóctel de drogas que varía de acuerdo al tipo de cáncer. Igual el tipo de radiación es muy específico. Entonces, decir que ha aparecido un medicamento que cura todos los cánceres, y que no solamente todos los cánceres, sino que cura también el SIDA y también cura cualquier otra cosa, ¿no? Son las famosas panaceas. Las panaceas, ya si aparece una panacea o alguien que dice que tiene una panacea que lo cura todo, uno ya se da cuenta pues que tiene que ser algún tipo de pseudociencia, ¿no? Y lo último, que hay una medida exacta o, digamos, precisa de todo lo que está pasando, porque sin esta medida no se pueden verificar los resultados, no se puede comparar, no se puede replicar. Sin medición, sin algún tipo de medición, no se puede avanzar. Y la pseudociencia básicamente tiene ideas fijas, no hay revisión por pares, es una persona que dice ser científico y un seguidor de inexpertos. Normalmente las pseudociencias proliferan fuera de la academia. Solamente hace una selección de los descubrimientos que le gustan. Entonces, para armar el marco teórico de una pseudociencia, no toman en cuenta todos los descubrimientos y le dan prioridad a los más importantes, a los que están mejor hechos, sino que hacen una selección. Tienen un sesgo de confirmación, ¿no? En el que entran a Google y solamente sacan estudios que validan esa pseudociencia e ignoran todo lo demás, ¿no? Después, piensa que el criticismo es conspiración, típico a la hora que tú critiques a un pseudocientífico, automáticamente decir tú eres parte de la conspiración o tú no crees esto de acá, ¿no? Entonces se cierran ante la crítica, ¿no? No tiene resultados que puedan ser replicables. ¿Por qué? Porque no ha sido bien construida la teoría. Digamos, no hay pruebas, son solamente no se basa en pruebas en realidad, sino se basa en un tipo de evidencia que es la más flaca, la más débil de todas, que es la evidencia anecdótica, ¿no? A mí me contaron, por ejemplo, cuando entrevisté a nuestro sanador cuántico, Mario Zavala, ¿no? Que tiene un sensor cuántico para curar a las personas, le pregunté cuánta gente había sanado, ¿no? Y me dijo que cientos de personas. Yo dije, ¿pero en qué momento? ¿Cómo fue? Y me di cuenta que no tenía ningún registro y que solamente era una afirmación subjetiva, ¿no? Claro, si no hay un estudio de por medio y solamente me va a decir de manera anecdótica lo que recuerda, entonces es probable que haya seleccionado los casos en que sí funcionó y que no haya hecho seguimiento en los casos que no funcionó. Entonces esa evidencia anecdótica no sirve para mucho, ¿no? Bueno, básicamente eso es lo más importante. Acá hay otro cuadrito también, ¿no? El método científico, como ven, es muy complejo. Comienza a tener una idea, de ahí hacer un experimento, después ver si el experimento soporta la idea central, si no, se regresa nuevamente a la idea. Después de eso se crea una teoría. Bueno, antes de hacer el experimento se hace el marco teórico, ¿no? Pero una vez que el experimento sale de acuerdo a la hipótesis, se crea la teoría y después se busca nueva evidencia y nuevos descubrimientos, ¿no? Y se va así validando, ¿no? Y si es que esa nueva teoría, por ejemplo, en uno de los últimos pasos, si es que esa nueva teoría no coincide con otras teorías, no armoniza con otras teorías, se puede generar una revolución. Pero una vez que ha pasado por un proceso de replicabilidad, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, del descubrimiento de la mecánica cuántica a mediados del siglo pasado, ¿no? Al principio había desconfianza sobre esas cosas, pero una vez que los experimentos se replicaban y se replicaban, se tuvo que construir una teoría que no eliminó a la teoría pasada, que no, digamos, eliminó la teoría newtoniana o las teorías de Einstein, pero fueron un complemento que explicaba lo que sucedía a esas escalas, ¿no? Y de ahí hay un mejoramiento constante de la teoría. En cambio, en la pseudociencia tienes una idea, ignoras todo lo que contradice tu evidencia y de ahí quedas manteniéndote esa idea, y lo que te preocupa es tener un grupo de gente que te siga, vender un producto, que estás interesado en vender un producto, pueden ser clases o puede ser las flores de Bach, qué sé yo,
Y ahí termina. No hay un proceso de crítica, no hay una revisión por pares, no hay normalmente datos. ¿No? Es un poco una idea para que vean la diferencia entre la ciencia, por ejemplo, y el creacionismo. El creacionismo es esta pseudociencia basada en la literalidad del Génesis, ¿no? Los científicos normalmente intentan conseguir los hechos, ¿no?, para ahí sacar sus conclusiones. O sea, no concluyen antes. Buscan la evidencia y una vez que tienen la evidencia, a través de todo este proceso pueden sacar una conclusión y postular una teoría. En cambio, los creacionistas lo que hacen es tienen la conclusión, que es lo que dice la Biblia, y a partir de ahí intentan conseguir la evidencia que la soporte, ¿no? Entonces, a partir, ya tienen ya la conclusión y comienzan a buscar toda información, seleccionar la que le convenga para sustentar lo que dice la Biblia, ¿no? Puede ser la Biblia, puede ser cualquier otra afirmación pseudocientífica, autocreada, pero es el mismo proceso en las pseudociencias. Listo, entonces ahora vamos nos hemos extendido un poquito, pero creo que es importante, vamos a extendernos unos 10 minutos más para poder acabar esto de acá. Entonces, la propuesta de investigación es el pensamiento pseudocientífico, PP, ¿ya? No vamos a estudiar las pseudociencias per se, vamos a estudiar el tipo de pensamiento que te hace creer en pseudociencias, ¿ya? Entonces, una persona posee pensamiento pseudocientífico, PP, si cree en una o varias pseudociencias, sea de manera parcial o completa, ¿no? Una pseudociencia es una doctrina que se presenta como legítimamente científica para el público en general, pero es cuestionada por la comunidad científica de expertos, además de ser un mamarracho, como hemos visto en otros términos, ¿no? En términos teóricos, en términos, digamos, de recolección de datos, etc., ¿no? Entonces, es una doctrina que pretende ser científica, pero no lo es, ¿no? Entonces, si una persona posee ese tipo de pensamiento pseudocientífico, cree en una o varias pseudociencias. No incluye necesariamente a la religión u otras doctrinas supersticiosas. El pensamiento pseudocientífico es cuando uno utiliza la ciencia para pervertirla y ofrecer algo que no es científico. Por ejemplo, un religioso que sea creacionista y que ataque la teoría evolutiva sí es pseudocientífico, pero un religioso que no pretende ser científico y que únicamente dice que está conectado con Dios y da su sermón, no es pseudocientífico. Puede tener pensamiento mágico, pero no pensamiento pseudocientífico necesariamente. Un chamán que recomienda pasar el cuy y que no tiene idea de la ciencia, no es un pseudocientífico. Para ser pseudocientífico uno tiene que conocer algo de la ciencia para pervertirla y poder venderla y hacerla pasar por ciencia, por si acaso, ¿no? No acusen a cualquier persona de pseudocientífico. Entonces ahí es importante establecer esa diferencia, ¿eh? La diferencia entre pseudociencia, protociencia y extraciencia, por así decirlo, ¿eh? La pseudociencia, como hemos visto, es la ciencia camuflada, la ciencia, digamos, que no es ciencia y que pretende pasar por ciencia, ¿no? O sea, es un engaño. Esa es la pseudociencia, ¿no? La protociencia es cuando, digamos, se plantean ideas que aún no han cuajado, aún no hay manera de medirlas, están en desarrollo, ¿no? Y una vez que se desarrollan, aparecen teorías verdaderas o que pueden ser probadas y ya se transforma en una ciencia de verdad. Algunas personas usan la palabra protociencia, ¿no? No mucho, pero quisiera por lo menos mencionarlo. Protociencia es una ciencia que está en desarrollo y que tal vez, digamos, la ciencia de la moral. Para mucha gente la filosofía moral pertenece a la filosofía, la ética pertenece a la filosofía, pero para algunos como Sam Harris, la ética es una rama de la ciencia, pero es una protociencia que está todavía en construcción, como la exopolítica. La exopolítica es la política con extraterrestres. También es una protociencia, porque no sabemos, hasta ahora no hemos descubierto ninguna civilización extraterrestre, por lo tanto se mantiene como un trabajo hipotético, ¿no? Que no puede ser todavía corroborado. Entonces, una protociencia tiene la posibilidad de convertirse en ciencia, pero una pseudociencia nunca se va a convertir en ciencia. De arranque está mal planteada, como el psicoanálisis, como el marxismo, que son pseudociencias, ¿no?
Y las creencias extracientíficas son todas las creencias que no son científicas, ¿ya? Pueden ser creencias pseudocientíficas o únicamente mágicas, religiosas, pero es todo lo que no sea ciencia, ¿ya? Entonces, el pensamiento pseudocientífico, como lo hemos planteado y hemos investigado a ver qué piensan, tiene tres dimensiones. Una es el pensamiento mágico, que lo vamos a ver en la siguiente sesión específicamente, todo lo que tenga que ver con superstición y religión y el uso de amuletos y en general el pensamiento, la creencia en milagros, ¿no? El pensamiento sesgado, que es un error en el pensamiento, es utilizar falacias, sesgos cognitivos, etc. Eso también lo vamos a estudiar a fondo. Y por último, el pensamiento cacocientífico, que es un concepto que hemos creado para especificar el mal entendimiento de la ciencia, ¿no? Es una persona que no entiende bien la ciencia, tiene un pensamiento cacocientífico, ¿no? No incluye todos los casos de pensamiento extracientífico, ¿no? Es decir, no todo pensamiento extracientífico es pseudociencia, ¿no? Eso es lo que he explicado. No toda creencia que no sea científica es pseudociencia, ¿no? Entonces vamos a verlo en ese cuadrito que es, como les digo, hipotético, porque hasta ahora no se sabe si esta relación es como se plantea en este gráfico. Esa es la hipótesis del test de pensamiento pseudocientífico que estamos generando. ¿Qué tan amplio es el pensamiento pseudocientífico en torno a esas variables? Es lo que se va a definir en el test, ¿no? Pero ese es un cuadro que se me ocurrió hoy día de cómo mostrar esta posible relación, ¿no? Entonces, este test nos va a dar validez psicométrica. Vamos a ver los análisis factoriales y ver qué factores de estos influyen, ¿no? Tal vez el pensamiento pseudocientífico únicamente se puede definir con esos dos factores, pensamiento mágico y pensamiento sesgado, ¿no? O pensamiento sesgado y pensamiento cacocientífico. Entonces vamos a ver en el test cómo sale, pero esta es la hipótesis. Y las conclusiones, ya para pasar a las preguntas. Nos hemos pasado unos minutos, vamos a continuar hasta las 8:50 y de ahí pueden, si quieren, levantar la mano para que pregunten, ¿no? Pero antes de las preguntas, también yo quisiera que Freddy y Fabrizio puedan opinar un poco sobre la parte que va a venir después del curso. Entonces, las conclusiones, ¿no? Hemos hablado sobre las diferencias entre filosofía, ciencia y pseudociencia, después de las definiciones de pensamiento pseudocientífico y dimensiones de pensamiento pseudocientífico, que son pensamiento mágico, pensamiento sesgado y pensamiento cacocientífico. Y las diferencias entre el pensamiento pseudocientífico y el pensamiento extracientífico, ¿no? Y lo último sería discutir sobre el equipo de formación, ¿no? Porque a partir de este curso va a surgir un equipo de investigación con miras a publicación, como les he comentado, publicar cuestiones para poder exponer a estas pseudociencias. Y lo segundo sería un equipo activista contra las pseudociencias, ¿no? Entonces, este equipo va a ser liderado por Piero Gayoso y Fabrizio López, y lo ideal es formar un equipo de alerta permanente en los medios para poder compartir información y generar posts y denuncias de estas pseudociencias, ¿no? Podrían formar también parte de ambos equipos, pero esta es un poco la estructura. Bueno, muchas gracias por la atención. Este curso llevado a cabo gracias a la Sociedad Secular y Humanista del Perú, al Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo y a la Manzana Escéptica.